iglesia. Juan capítulo 6, verso 45. No nos vamos a extender mucho hoy porque ya estamos, la bendición ya llegó. ¿Cuántos pueden decir amén? La bendición le llegó a usted. Gloria a su nombre por ello. Juan capítulo 6, versículo número 45. Cuando usted lo vea proyectado, ¿me da un amén? ¿Le puedes dar esto, Eugenio, por favor, al pastor Jesús Casillas? Por favor. Gracias. ¿Estamos listos? Juan 6, 45. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, que se cumpla tu palabra en nuestra vida, porque creemos, Señor, que este pasaje salió de tu boca. Y creemos que si hemos venido a ti, Señor, es porque tienes algo que enseñarnos. Danos, Señor, un corazón dócil y un oído para oír lo que tu palabra, Señor, que sale de tu boca, pueda llegar a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú nos enseñarás en este día y nosotros aprenderemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Usa mi vida para transmitir tu palabra. Gloria a su nombre. Si es tan amable sentarse. Amén. Seréis enseñados todos por el Señor. Esto quiere decir, hermano, que Dios siempre tiene una enseñanza para aquellos que han venido a Jesús. Y esa enseñanza es en el diario vivir. En el diario vivir tenemos que aprender cosas y Dios nos tiene que enseñar algunas cosas que Él tiene que cambiar. En nuestra vida requiere que seamos educados en Dios. Nuestros hijos, cuando los mandamos a la escuela, son enviados para recibir una enseñanza que les va a ayudar a desenvolverse en la vida. Cuando venimos a la casa de Dios es otra clase de escuela. Es una enseñanza que Dios da para que nos ayude cómo nos vamos a desenvolver. Pero esta es la escuela de Dios. Nos vamos a desenvolver con una instrucción personal, con algo que viene directamente de Dios, porque dice la Escritura que seremos enseñados por Dios. Esta no es tanto la enseñanza bíblica como la experiencia que cada uno vamos a aprender con Dios. Y hoy yo quiero llevarle a considerar algunas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, en el Evangelio o la epístola de Santiago, en el capítulo número 4 y verso número 13, esto es algo, hermano, que tenemos que aprender toda persona que nos es compartida la enseñanza de Cristo. Santiago capítulo 4 verso 13 dice así la Escritura, y dice: oíd ahora los que decís hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año y haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello, esto o aquello. Pero ahora os jactáis con vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. Esto nos deja bien claro, hermano, que nuestra vida es constantemente dependiente de Dios. Todo lo que tenemos en esta vida realmente, hermano, es algo que Dios nos lo permite desarrollar. La vida misma la tenemos prestada. No somos dueños. Usted puede decir: yo no soy dueño de mi propia vida. Dios es el dueño de mi vida. Cuando usted recibió a Jesucristo, usted le entregó su vida al Señor, porque Él pagó el precio del rescate de su alma. Así que la vida que usted y yo tenemos no es una vida en la que podamos, hermano, disponer de ella como querramos, sino que es una vida que tiene que ser siempre Dios por delante. Yo conocí a un hermano que siempre tenía esta buena costumbre de decir: Dios por delante y nos veremos en tal lugar. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Y déjeme decirle,
palabras sabias aprendidas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera podemos tener asegurado el día de mañana. Yo me recuerdo cuando a mí me hablaron de Cristo, yo creía que mi vida yo podía hacer con ella lo que yo quisiera. De hecho, esto es algo con lo que uno crece a temprana edad en el mundo. Y llega uno a anhelar el día de su mayoría de edad para poder hacer lo que uno quiera. Pero déjeme decirle que ni teniendo mayoría de edad, ni madurez, ni la edad adulta, ni la edad anciana, jamás uno puede disponer de su vida como uno realmente piensa que lo puede uno hacer a lo que uno quiera, sino que nuestra vida siempre será regida por Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender, y esto es algo que Dios nos lo va a enseñar. ¿Cuántas veces hacemos planes y muchas veces esos planes se quedan truncados? A veces, hermano, por ejemplo, hace poquito tiempo a un vecino mío le robaron una motocicleta grandísima, de esas Harley, de esas que son como un tractor, pesadísimas. Y veníamos llegando nosotros a la propiedad y resulta que él venía caminando y venía así sonriente, pero de nervios porque no encontró su motocicleta. Es una motocicleta relativamente nueva. Y él venía buscando su motocicleta y dijo, de segurito mi suegra me la escondió. Pero no, cuando la suegra iba a poder con el tremendo aparatote tan pesado. Él le dijo, no, dice, yo no te la escondí. Y él así con una sonrita de nervios porque no encontraba la motocicleta. Y entonces llegó el momento en que pude hablar con él. Y le dije, ¿qué pasó con la motocicleta? Me dice, pues yo creo que se la llevaron. Y entonces me acordé de algo que platicando con mi hijo Alejandro, un día él tuvo también una pérdida de una motocicleta. Y entonces, perdón hijo, pero es un testimonio. Y yo le dije a él, le dije, mira, eso le pasó a mi hijo mío. Tenía una motocicleta y salimos a buscar a ver si estaba por ahí alrededor, alguien a lo mejor le llevaba por ahí empujando o algo, pero no encontramos nada. Anduvimos caminando por las calles en el carro, anduvimos paseándonos. Y entonces yo sabía lo que había pasado porque ya Dios me había dejado ver algo. Y en medio de lo que eso pasó, yo le dije, mira hijo, ¿por qué no será que es Dios que está guardando tu vida? Porque es valiosa para Dios. Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que yo veía cómo tú manejabas la motocicleta y tú ibas en la motocicleta manejando y de repente levantabas las manos y la moto corriendo y te levantabas así, porque sí, yo también manejé motocicleta por muchos años y sé que uno también hace esas cosas. Y entonces le dije, mira, tómalo por el lado de que Dios está guardando tu vida. Y esto me deja saber que a mucha gente le pasan cosas. A ese vecino le pasó eso y le dije esto, le dije, ¿y sabes qué me dijo? Mi hijo me dijo, lo voy a tomar por ahí para no angustiarme. ¿Por qué? Porque fue una pérdida momentánea, pero fue su vida a salvo. Y entonces él se consoló un poquito, ¿verdad? No mucho, porque quería encontrar la motocicleta a mi vecino. Y entonces hace unos días me lo volví a encontrar y le dije, ¿qué pasó? ¿No apareció la motocicleta? No, dice, pero ya lo tomé por el lado que usted me dijo. Gloria a su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más valiosa la vida. El Señor en su palabra dice, hermano, que a veces nosotros hacemos planes de lo que vamos a hacer hoy, mañana, de los negocios que se van a emprender, de todos los planes que podemos tener. Y dice, y no sabes qué va a ser tu vida mañana, porque será tu vida como un vapor que aparece por un poco de tiempo, pero luego se desvanece. Más importante es mantener la vida que ni los planes que podamos tener. Hay quienes, hermano, hacen planes a largo plazo. Y cuando uno compra una casa, uno hace planes a largo plazo. Pero siempre debe estar en el corazón y en la mente que mientras Dios nos conceda vida, estaremos haciendo sus planes. Y si los planes de Dios son para largo plazo, gloria a su nombre, nos dará con qué cubrirlos. Pero si Dios tiene para nuestra vida a corto plazo, también se ha alabado su nombre, porque para algo nos necesitará. Yo me acuerdo de este hermano Morris Cerulo, un evangelista internacional, profeta, apóstol ahora, que él cuando perdió a su hijo Morris, se le murió y él estaba quebrantado llorando porque pues su hijo, y decía, creció para el ministerio y ahora falleció. Y entonces él dijo que se metió muy triste para platicar con Dios qué había pasado con su hijo.
Y le dice, ¿por qué te lo llevaste? El Señor le dijo, si supieras para qué me lo llevé, no volverías a derramar una sola lágrima, porque yo lo necesito en mi reino, le dijo. Y entonces dice que ya no lloró. Todo cristiano tenemos que aprender de Dios que nuestra vida está en sus manos y que lo que podamos desarrollar en esta vida no somos dueños de ella. Todo lo que Dios disponga con nuestra vida debe ser en nuestro corazón una paz, un decir, estoy de acuerdo con Dios en todo lo que disponga acerca de mi vida. Y porque esto nos va a ayudar y nos va a enseñar. Y hay personas que tienen que aprender en medio del padecimiento de que no es los planes de cada uno, sino son los planes de Dios que tiene para nuestra vida. Usted puede decir, yo estoy conforme con los planes de Dios para mi vida, y a veces esos planes no son muy agradables. Pero Dios nos tiene que enseñar, y en la palabra encontramos algunos ejemplos de cómo nuestra vida puede ir siendo transformada. No podemos, hermano, agarrar una actitud de resistencia, porque lo único que haríamos es desgastarnos y angustiarnos y afligirnos. Y Dios lo que quiere no es que tengamos una vida afligida porque no entendemos su voluntad, sino una vida dispuesta a dejar que todo siga corriendo conforme Dios lo vaya indicando. Ahí a veces tenemos que morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra manera de pensar, a muchas cosas. Y para esto quiero llevarle para que consideremos este proverbio, que es el capítulo 20 y verso 24, Proverbios 20, 24. Mire cómo dice aquí la escritura acerca de Dios, y diga usted, acerca de Dios y de mí. Amén. Dice así: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Esta vida muchas veces nos va a dejar sorpresas Dios. Y de repente nos vamos a ver en nuestros proyectos con fines de prosperidad. Pero dice que Dios se hace cargo de ordenar nuestros pasos. Amén. Mire, yo hace algunos años, yo estoy hablando más de 20 años, yo tenía casi 30 años atrás, yo tenía algunos planes. Y yo en un momento de decepción en las cosas que están sucediendo en mi vida, me llegaron ideas. Y entonces dije, me voy a ir a vivir a Florida. Y tenía planes. Ya había hablado con mi patrón. Yo trabajaba en un almacén de perfumes franceses, y este hermano o este patrón era judío. Y él me dijo, Eduardo, si tú te quieres ir a la Florida, yo te puedo conectar con alguien que hagas la misma clase de trabajo que haces aquí, con la experiencia que tú tienes. Allá les va a caer muy bien que llegue alguien así, con confianza, como tú eres. Y entonces ya estaba yo haciendo mis planes, pero Dios me los ordenó. Me cambió los planes de la vida, y dice aquí, ¿cómo puede un hombre entender su camino? Y yo dije, bueno, puedo ir y despejarme un tiempo y después regresar con una mente despejada para desarrollar las cosas. Pero Dios tenía otros planes. Yo nunca me imaginé que eso fuera a ir contrario a la voluntad de Dios, porque creía que era algo bueno, pero eran decisiones que estaban siendo tomadas por causa del alma afectada. Y así es como nuestra vida muchas veces tiene que ser modificada. Y yo me pude dar cuenta que no era realmente algo que iba a ser a la larga para bien, sino que iba a ser algo que en el error de la decisión podría traerme más complicaciones en la vida. Y entonces en esos días conocí a Marta, y poquito despuesito la conocí a ella, y entonces dije, no, pues con razón me cambiaron los planes. Ya no me tuve que ir a la Florida. Aquí estaban mis hijos, aquí estaba Marta, y aquí, pero más que todo eso, nunca me imaginé que iba yo a ser un pastor. Y estoy ahora aquí, ahora dándome cuenta que los planes de Dios no eran a Miami, sino que eran aquí en esta zona del Pacífico. Y gloria a Dios por ello, porque nuestra vida no puede ser regida a nuestras decisiones, porque a veces las decisiones no son buenas. Y es importante considerar que a veces uno hace planes para salir de viaje.
Por ejemplo, Alex Díaz Martínez, que viene siendo el hijo de Marty y ahora adoptado conmigo, ¿verdad? Porque ya su niña me adoptó como su tata. Así que para mí es un hijo. Es un hijo que aunque no nació de mí, pero pues me tocó el privilegio de enseñarle algunas cosas de niño y ahora veo el aprecio que él siente a mi persona por cómo las cosas marchan. Y cuando Alex decidió irse a vivir a San Francisco con su esposa, les ayudó mucho, pero no eran los planes de Dios que se quedaran allá y los trajo de regreso por acá. Y yo tengo la sospecha que lo que pasa es que lo quieren en el altar, ¿verdad? Por eso es que Dios cambia a veces muchas determinaciones. Y en el libro de Jonás, en el capítulo 4, hoy vamos a ver algo, un relato simpático, porque como no nos está pasando a nosotros, pero quizás algunas de las cosas que a él le pasaron nos puedan servir a nosotros para saber cómo Dios trabaja para cambiar la manera de pensar de cada persona en los planes que tiene acerca de su vida. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Jonás, en el verso 1, dice que hablando de Jonás en el relato, dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Miren, hermanos, los razonamientos de un hombre de Dios. Jonás, un profeta que tenía su vida pensando que él podía hacer con ella lo que él quisiera. Dios le había dado una orden y le había dicho que quería que fuera a Nínive para mandar un mensaje. Pero él tenía otros planes. Él se quería ir para Tarsis. Él tenía en su mente, en su corazón, que si él se apartaba para Tarsis, a Nínive no le iba a llegar la misericordia de Dios. Porque como Nínive, él siendo profeta podía ver a largo plazo, a distancia, sabía que de ahí iban a salir, hermano, muchos problemas para el pueblo de Israel, para la descendencia del pueblo de Dios. Y entonces él no quería ir a mostrar misericordia a esa nación. Él quería que ahí a ese rey de Nínive le llegara lo que Dios había puesto, porque todo aquel que conoce de Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Toda aquella persona que conoce de Dios sabe eso. Y él sabía que esa nación, su maldad había subido hasta el reino de los cielos. Y que Dios, hermanos, si iba y le daba un mensajero que le predicara acerca de lo que estaba por venir, iba a cambiarles la manera de pensar y de sentir, pero por algún tiempo. Y entonces, como Nínive en esta ocasión que fue guardada, no se quedó ahí solamente ya a salvo, sino que más adelante volvieron a hacerla y les tuvo que llegar su día. Y Jonás sabía que esto iba a acontecer. Y entonces decía: no, yo no quiero ir para allá, yo me quiero ir para Tarsis. Y él quería ir a hacer con su vida lo que él creía que era lo correcto. Pero Dios, hermano, que vio las decisiones y los pensamientos de Jonás, y se pudo dar cuenta que Jonás no era nada más que una persona que sus caminos no eran los mismos caminos de Dios. Sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios, aunque conocía que Dios es un Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos de aquí pueden estar de acuerdo con eso? Amén. Que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios compasivo, que es un Dios clemente, que es un Dios, hermano, que se arrepiente del mal que pensaba hacer aquellos que van camino a la muerte. Al que se arrepiente, Dios le da la oportunidad de volverse a Él. Y él sabía que este Dios era un Dios, hermano, que aunque cuando da una orden y él permanece en esa orden se va a cumplir, pase lo que pase. Pero también él sabía
que cuando este Dios le toca a uno el corazón con arrepentimiento, puede cambiar su manera de pensar. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado la misericordia de Dios? Quizás en nuestros planes de la vida Dios tenía peligros para nosotros, pero Él, al ver el sufrimiento, al ver la necesidad, Él de repente, hermano, le cambia a uno el propósito de la vida. Y es que Dios tiene planes, pero Él conoce el principio, conoce el fin. Nosotros, hermano, conocemos el principio y el fin, pero nos está velado. ¿De qué sirve saber que adentro de nosotros están ahí los códigos de lo que va a ser el principio y el fin de nuestra vida y de la eternidad, si están sellados? Está ahí un bloqueo. En cada uno de nosotros está ahí. Está ahí metido adentro, pero está velado. Y Dios, hermano, lo tiene sellado para que nadie pueda abrir esos sellos más que Él. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que los sellos solamente Él los puede abrir? En cada uno de nosotros hay sellos. Y Dios en un momento determinado lo va a destapar. Y cuando Él lo abra, mire, hasta los científicos saben que este cerebro que usted y yo, cada uno tenemos, está dando una capacidad muy mínima de acuerdo a sus capacidades. Está habilitado solamente una porción pequeña de la capacidad que tiene cada cerebro. Sin embargo, con esa pequeña porción, tantas cosas han sucedido buenas en tu vida y en la mía. Como hombres han podido llegar a descubrir cosas tremendas como el de la electricidad, como las ciencias y todo eso, con una pequeña porción. ¿Qué será cuando el Señor quite el sello y nos dé toda la capacidad para la que fuimos creados? Oh, eso van a suceder cosas tremendas. Por eso es que Dios no deja que en nuestra vida nosotros podamos tomar decisiones, porque solamente tenemos una pequeña porción habilitada para tomar decisiones. Pero como Dios sabe hasta dónde podemos llegar cuando eso sea removido, es mejor que tome las riendas de nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que Dios tome la rienda de su vida? Necesitamos dejársela a Él y tenemos que confiar que lo que Dios determine acerca de nuestra vida va a estar bien, aunque no nos guste. Amén. Jonás, entonces, Dios le tuvo que enseñar que el que sabe el principio y el fin de todas las cosas es Dios. Y le tuvo que enseñar. Y Dios es capaz de hacer cualquier cosa, por sencilla o por grande que sea, porque a Jonás le tuvo que enseñar algunas cosas. A Jonás le tuvo que enseñar que hay cosas tan grandes que están fuera de su control. Igual que a usted y a mí. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance para solucionarse. Y hay cosas tan pequeñas que también están, y que por pequeñas que sean, no las podemos cambiar nosotros, sino solamente Dios. Tenemos que aprender que en la vida hay cosas grandísimas, pero hay cosas pequeñísimas que ni siquiera las pequeñas las podemos cambiar nosotros. Y le quiero mostrar lo que en la Escritura pude ver en el capítulo. Bueno, antes de entrar a estos ejemplos, quisiera que vea el Salmo 37, 23. Y mire qué tremendo, porque Dios hoy podemos nosotros decir, en el mundo se celebra el Día del Padre, pero el verdadero Padre es Dios. Así que le celebraremos a Él. Amén. Pero Él como Padre, mire cómo es un padre con sus hijos. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son papás? ¿Sí? Y cuando tienen sus niños chiquitos y les está enseñando algo, y a veces hacen sus caprichitos, hacen sus berrichitos, y como que quieren hacer su voluntad, y uno a veces hasta le da risa, porque por ver las actitudes que a veces se toman. Pero mire cómo dice el Salmo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del ser humano. Amén. Y dice aquí, y el Señor, ¿qué? En esta versión dice, y el Señor se deleita en su camino. Yo voy a ver al Señor cómo se deleita cambiándole y enseñándole e instruyéndole a cada uno de sus hijos el camino que debemos de andar. Mire, Él lo disfruta. Él lo ve y nos ve como lo que somos, obra de sus manos, pero engendrados de Dios. Y como engendrados de Dios, se deleita de ver cómo nos vamos desenvolviendo en la vida y a veces hasta corrigiéndonos los errores. Y mire, en Jonás, en el capítulo 1, en el verso 4, mire lo que Dios hizo para cambiar
el curso de la mentalidad de Jonás. Mire, dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás se había subido a un barco y se fue para Tarsis, pero Dios le había dicho que fuera para Nínive. Y entonces Dios, para enseñarle a Jonás que no es de quien quiere, ni de quien corre, ni de quien quiere hacer su voluntad, sino de Dios que ordena los pasos, levantó una gran tempestad. ¿Para qué Dios levanta tempestades? Para hacerle ver al hombre que hay cosas que solamente Dios puede controlar. Y levantó una tempestad tan grande con un fuerte viento, que dice que salió del mar esa tempestad tan fuerte que estaba a punto de romper el barco donde iba Jonás. Hoy estamos viendo noticias todos los días de cosas nuevas que están pasando. Nuevas que son muy viejas. Nuevas para nosotros, pero viejísimas para Dios. Estábamos viendo, mi esposa anoche me estaba enseñando un video de cómo se estaban saliendo las aguas y estaban llegando a Guadalajara. Y se empezó a meter en Guanajuato y en Guadalajara. Y se empezó a meter las aguas así, pero empezaron despacito, se empezaron a meter en un centro comercial. Y entonces empezaron esas aguas y la gente pasaba y las veía y quizás decían una pequeña corriente. Pero al ratito esa pequeña corriente se fue aumentando y se fue aumentando y empezó a meterse en el centro comercial. Está sacando todas las mercancías que están allá adentro. Y entonces la persona que estaba filmando volteaba para acá y volteaba para allá y luego veía a otras personas que estaban rescatando las cosas que salían y decían, mira, se las está robando. Y es que hay un dicho por ahí que me enseñó mi mamá que decía, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Se están robando las mercancías. Y qué tremendo, porque muchas veces, hermano, en las circunstancias Dios hace justicias que a veces ni entendemos, ¿verdad? Le aseguro que los dueños del centro comercial se les hacía como una injusticia, pero saber cuántas injusticias ellos vivirían. Pero el caso es que se están metiendo las aguas. Hoy en día oímos de tsunamis, hoy en día oímos de tornados, de tormentas tropicales, y que llegan, y hermano, y destruyen. Pero ¿no será, hermano, el mensaje de Dios diciéndole a todo el mundo que es el que tiene control sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el mar y todas las cosas? Y que se le tiene que poner oídos para oír cuando Dios habla. Pero ¿a cuánta gente usted le habla de Cristo y lo mandan a uno así a freír espárragos? No le hacen caso. Usted llega y le habla a alguna persona y esa persona ya va a empezar con sus cosas religiosas. Y le dan la vuelta y lo dejan hablando. Pero sabe una cosa, Dios es el dueño de la vida. Y Dios es el que le ordena los pasos a la gente. Si usted y yo estamos aquí hoy es porque nos ordenaron los pasos. Porque mis pasos querían jalar para Florida. Y el Señor dijo, no, te quiero aquí. Oiga, qué tremendo. Yo me recuerdo que mi pastor me quiso mandar en varias ocasiones. Una vez me dio una palabra y me dijo que me quería mandar, que Dios me quería en Chicago. Y entonces yo me puse a orarle a Dios y a mí me decía el Señor que Chula Vista. ¿Y sabe dónde empezó la iglesia? En Chula Vista. La primera vez que nos pusimos ya como iglesia fue en Chula Vista. Y entonces él me quería mandar para Chicago y me decía, mira, Eduardo Alférez, al término de este retiro, porque nos fuimos una semana en retiro en el ministerio llamado Final, y allá se hacen los retiros pastorales de una semana. Y entonces me dijo, al final de la semana quiero la respuesta para lo que te dije de Chicago. Y yo, antes de que llegara el fin de semana, a mediados de la semana ya Dios me había hablado. Y entonces le dije, hermano, pues es que a mí Dios me quiere en Chula Vista y usted me está diciendo que para Chicago. Le digo, ¿le está hablando Dios a usted o usted tiene planes acerca de mi vida? Porque nuestros pasos tienen que ser ordenados por el Señor. Y entonces me dijo, bueno, me dice, es que allá para lo que tú tienes, para lo que Dios te ha equipado, allá hace falta alguien así. Y es que Dios me había mostrado un mapa y me mostró Illinois, pues es donde está Chicago.
pero había un dedo señalando así. Y entonces le dije, mire, es que Dios me mostró un dedo señalando así, que te vayas para allá. Le dije, no, quieren un profeta allá. Es que el pastor que estaba allá estaba siendo agredido por una bruja y yo la vi. Y esa bruja le estaba surtiendo bien duro al ministerio del pastor que estaba allá de llamada final. Le dije, lo que necesita ese hermano es que se le eche la mano con el don profético. Vete para allá, me dijo. Le dije, es que tiene que ser de aquí del ministerio, no es cuestión nada más de una persona. Tiene que estar ahí el apóstol para señalarlo. Entonces fui con el hermano Otto Azurdia y le dije lo que había mostrado el Señor. Me dijo, ve y dile a aquella que está por allá, ni le interés tuvo. Entonces yo dije, bueno, pues él es el que está manejando este ministerio. Yo solamente estaba, ni siquiera pastorera, pero estaba haciendo una función profética en la iglesia porque Dios estaba usando mi vida para liberar al cautivo. Pero esto no era el plan de Dios para el ministerio pastoral. El plan de Dios para el ministerio pastoral está aquí. Y gloria a Dios por ello, pero me tuvieron que ordenar los pasos, porque si me hubiera ido, algunos se fueron y se tuvieron que regresar. Y cuando venían de regreso, venían muy humillados. Porque yo le decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están mandando personas al ministerio y están regresando humillados? Si yo lo que he aprendido en la enseñanza bíblica es que cuando David agarró 5 piedras lisas del río, que son los ministerios, le empezó a dar vuelta y cuando lo disparó le pegó a Goliat y lo derribó. No fue Goliat el que derribó a la piedra que David le lanzó. Cuando un ministerio sale por parte de Dios, va a tumbar la potestad que está en esa ciudad. No es para que se regrese. Lo que pasa es que a veces uno ordena sus pasos, pero Dios los tiene que reordenar. Y no hay nada de malo con ello, con que alguien sea enviado y tenga que regresar. El problema es que está diciendo Dios, aquí el que manda soy yo. Aquí el que pone soy yo, aquí el que ordena soy yo. Los ministerios son del Señor. Ahora, nuestra vida es del Señor. Si Él te ha puesto en un hogar, gloria a Dios por ello. No te problemes mucho si la economía no está muy buena, porque cosas podrán cambiar. Lo importante es permanecer en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el trabajo de Dios. Si tienes un papá que a veces te desespera porque no te hace mucho caso, tienes otro padre que está en el cielo que le puede hablar. Pero no te salgas de con papá. ¿Por qué? Porque ahí hay una cobertura que Dios da. Si eres una hija que estás bajo la autoridad de tu mamá y de tu papá y cosas no están muy a tu gusto, inclina tu voluntad a Dios para que te dé enfoque en la vida y puedas disfrutar lo que tienes. Amén. Entonces, tuvo que desatar el Señor un gran viento. Y cuando estamos hablando de viento, estamos hablando también de espíritu. Quiere decir que se levantó un espíritu que empezó a mover las aguas. Y empezó a arreciar contra la barca. ¿Por qué? Porque iba en el sentido equivocado Jonás. Dios no le dijo que se fuera para Tarsis, sino que se fuera para Nínive. Y entonces, como él, hermano, era así un poquito voluntarioso. ¿Cuántos voluntarios hay aquí? Ninguno. Gloria a Dios. Aquí están todos adentro. Entramos y si anduviera de voluntarios ni hubiéramos venido. Pero aquí estamos porque como que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Nos están enseñando, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjese en el verso número 17, ¿qué más hizo Dios? Dice, el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Oiga, el viento le obedeció al Señor. La tempestad le obedeció al Señor. El gran pez le obedeció al Señor. Oiga, hermano, de la misma naturaleza de los hijos de Dios tenemos que aprender que el viento y el mar le obedecen, que hasta los animales gigantescos obedecen a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para no obedecer a Dios? Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Dice que este gran pez, y qué tremendo, lo dispuso Dios para que se tragara a Jonás. Le dijo, mira, a ese voluntarioso lo van a aventar del barco.
Y cuando lo agarren y lo avienten del barco, te lo tragas pero no lo muerdes. Como cápsula. Santo, mire, mi mamá era buena para darnos las cápsulas. Hasta el perro que teníamos en la casa decía, mira, no se lo quiere comer, mamá, tráemelo para acá. Y lo agarré y se le montaba aquí teníamos una pastora alemana, y le agarraba así el hocico y le jalaba la lengua y le ponía la cápsula y ¡chum! Se la soltaba rápido, se la pasaba. Aprendía cómo hacerle. ¿Usted cree que no le iba a costar trabajo ponernos a nosotros que nos las tomáramos? Fácil, nos hacía que nos las tomáramos. Pues Dios, hermano, le dijo al gran pez, mira, te vas a comer a este voluntarioso. ¿Por qué? Porque le di órdenes que se vaya para Nínive y agarró para Tarsis. Así es que quiero que me lo agarres vía submarino. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo agarró el pez. En cuanto lo aventaron, hermano, ni parecía que iba a salir un pez ahí. ¡Chum! De una, ni siquiera lo masticó. En el vientre se lo llevó. Pero como andaba encorajinado, le había causado hasta agruras al pez. Y entonces lo agarró y se lo llevó a las profundidades, hasta el gran abismo fue a dar. ¿Y quiénes van a dar? ¿Qué hay en el gran abismo? ¿Qué hay en el gran abismo? Hermano, experimentó la muerte. Y dice que él estaba por allá. Y en su angustia, en su último suspiro, antes de que fuera exterminado, clamó al Señor. Y Dios le escuchó desde su santo monte. Y entonces le dijo al pececito obediente, es el gran pez obediente, que hermano, el gran pez que aparece ahí, según pude descubrir un día detrás de eso, la palabra que viene de gran pez es tañín. Y tañín es una palabra que se utiliza para identificar cualquier monstruo. Y Jesús dijo que el monstruo marino se había tragado a Jonás. Y cuando dice eso está hablando de Leviatán. Y Leviatán es una potestad gigantesca que se lo tragó porque dice que es el rey de los hijos del orgullo. Ay, ese Jonás estaba, pero si bien administrado por ese ser. Y tú lo agarró y se lo llevó para que viera cuál era el camino de los orgullosos, por no obedecer de los rebeldes. Y entonces lo llevó y le mostró el abismo. Pues dice que era el gran abismo. ¿Qué miraría ahí? Ha dicho, Señor, ¿aquí me vas a dejar en una de estas fosas? Porque le enseñó fosas. Usted léalo, ¿verdad? Ahorita no lo estoy leyendo para no tardarme tanto. Pues dice que vio fosas. Y en esos fosos, ahí estaban todos los orgullosos, ahí están todos los desobedientes, ahí están todos los voluntariosos, todos los encorajinados. ¿Cuántos encorajinados hay aquí? Ninguno, hermano. Ya nos pusieron carácter agradable. Amén. Tenemos que aprender de Jonás, si no nos va a tocar experimentarlo. De repente el Señor puede hacer que se levante un tsunami y salgan ballenas. Pero no, hermano, mejor así por la buena. Así por el susurro apacible de Dios, por el silbo apacible. Cuando llega el Señor y dice, ¿me crees? Sí, Señor, sí te creo. Muy bien. Se ha hecho como crees. Sí te creo. Y entonces dice, mire, en el versículo número 17 dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuántos son 3 días y 3 noches? 72 horas. Metido en el vientre del gran pez y se lo llevaron para que le dieran un tour por el abismo. Como diciéndole, mira, en el camino que tú escogiste, este es el fin. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin son caminos de muerte. Y entonces lo llevaron y Dios le dijo, sácame de aquí. Pues el camino que estás escogiendo para Tarsis. Porque el camino que yo tengo para Nínive es un camino donde vas a ver la misericordia, la compasión, la fidelidad de Dios. ¡A su nombre! Hermano, ¿y para qué yo vengo tanto a la iglesia? Porque te están mostrando el camino del bien, de la misericordia, de la compasión, de la fidelidad de Dios cuando uno se arrepiente. Y entonces aquellos que no quieren ir a la iglesia, ¿lo van a Tarsis? Mejor ir a la iglesia
Porque ahí es donde Dios nos está ordenando los pasos. No te estás perdiendo de nada bueno allá afuera. No creas que perderte la Copa Mundial de hoy es la gran cosa. Si te hubieras ido a ver la gran Copa, te hubieras perdido la gran Copa de Dios aquí. ¿Qué es lo que pasó hoy? Te aseguro que hace rato ni te acordabas del fútbol. Digo, para los que les gusta el fútbol. Yo nomás vi un partido, el primero. Pero ni loco me voy a ver el partido en vez de perderme la bendición que hubo aquí. Qué bonita bendición nos dio el Señor. Oiga. Dios te bendiga, hermano, hermano, amado hermano Werner. Bueno, seguimos. Entonces cuando Jonás experimenta, hermano, ese tour que le dieron, esa travesía, donde ve que estaba todo terrible, donde ya su vida se había quedado para terminarse, se arrepiente. Perdóname, Dios mío. Mira, todo lo que te prometí, oiga, qué tremendo, lo voy a cumplir. Quiere decir que le había prometido a Dios cosas que no había cumplido. ¿Sabe que cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos a Cristo, le hacemos promesas a Dios? Te voy a seguir, Señor. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Así le dijo Ruth, ¿se acuerdan? Donde tú mueras, ahí moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, le dijo a mí. Yo voy a seguir al Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir al Señor? Porque a veces uno dice, Señor, yo quisiera que hubiera servicio todos los días. Y dice el Señor, ¿para qué? Pues para oír tu voz. Y el Señor, si uno pide, recibe. ¿Cuántos de aquí se animarían al Señor? ¿Por qué no abres la iglesia todos los días? Amén. Amén. 1, 2, 3. Y además, santo su nombre. Hermano, por favor. Está mejor esto que el tour de Jonás. Entonces, dice en el capítulo 2, verso 10, entonces el Señor dio órdenes. Hoy mientras Werner estaba fluyendo en el Espíritu, él dijo que Dios había dado órdenes. Y yo dije, ese es el mensaje de hoy. Dios le dio orden al pez. Dios es un Dios que da órdenes. Para aquellas personas que no les gustan que les den órdenes, déjenme decirle, tenemos que aprender a recibir órdenes. A veces a uno no le gusta que le digan, y una orden no es, ¿te gustaría hacer esto? Yo a veces así les digo, ¿te gustaría predicar? Ya no voy a decir te gustaría, voy a decir, te doy una orden, vas a predicar. Más predicar. Gloria a Dios. Ya, no sé que ya le dieron sus tours por ahí. Que salió Jonás bien dócil. Entonces le dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Llegó allá al abismo, a las puertas del Hades, y le dijo, no, dice Dios que no lo puedo dejar ahí, me tengo que ir a la playa, a tierra firme. Y de repente le empezó al pez ganas de vomitar. También los peces les duele el estómago. ¿Cómo no? Con una cápsula de esas amargas, de coraje, de berrinche. Porque a veces los hijos hacen berrinches, ¿verdad? ¿Alguna vez su hijo hizo berrinche? Bueno, ¿alguna vez usted como hijo, como hija hizo berrinche? A rato, ¿verdad? Esos le causan a Dios que el gran pez le den ganas de vomitar. Ni el gran pez se lo quería mantener con él y fue a la tierra. Mire, hermano, le dio orden al gran pez. Y a veces nosotros, hermano, que somos más pequeños que el gran pez, no queremos recibir órdenes. ¿A usted le gustaría que le den una orden? No, hermano, no vaya a hablar, por favor, no hable. Le voy a orar a Dios porque no hable. Le voy a dar una orden. Véngase a la iglesia todos los días de servicio. Es orden. Ay, hermano. Bueno, los que ya están aquí en la alabanza, pues dicen amén.
¿Seguimos? Amén. Dios agarró a un gran pez. Quiere decir que Dios puede usar cosas grandes para hacerlo a uno reflexionar. Está usando cosas grandísimas para hacer reflexionar toda esta tierra, hermano, toda la costa pacífica. Tanto que le han dicho, ¿verdad? En el Atlántico están los huracanes, los tsunamis y todo, y en el Pacífico. Así me enseñaron a mí en la escuela, maestro. Dijo, se le llama Pacífico porque aquí todo está tranquilo. Pero Dios tiene un día donde toda la costa del Pacífico también va a tener que aprender que el que manda es Dios. Decía un hermano, decía, ¿cómo quisiera que se dejara venir un terremoto de esos fuertes? Porque una vez, dijo, hubo un terremoto y la gente se asomaba por la ventana y metía la mano y decía, yo recibo a Cristo. Ni siquiera le están presentando a Cristo. Y la gente veía una ventana abierta y metía la mano por la ventana y decía, yo recibo a Cristo. Decía, pues del tremendo terremoto. ¿Para qué vienen todos esos desastres naturales? ¿Para qué vienen? Para definirnos, hermano. El que está limpio, que se limpie más. Y el que se ensucia, pues que siga su camino. Pero el camino que Dios nos llamó es para venir a Cristo, para que venga uno en pos de Él. Ahora mire, ahora las cosas pequeñas, mire. Capítulo 4, verso 7. Cuando Jonás estaba diciendo, mejor me fuera la muerte que la vida. ¿Usted qué cree? ¿Le hubiera sido mejor que se muriera? Hay gente que a veces piensa que es mejor morirse que vivir. Cuando llega la depresión, jamás, en ninguno de los que están aquí puede seguir aprobando en su corazón que es mejor morir que vivir. ¿Por qué? Porque a Jonás, si se hubiera muerto, se hubiera quedado en las puertas del Hades hasta adentro. Pero como le entró la orden de Dios al pez y fueron, lo echaron afuera a la tierra firme, salió diciendo que mejor le hubiera sido morirse, hubiera quedado en el Seol. Entonces mejor vivir. Y entonces, mire cómo dice aquí en el verso número 7, pero Dios dispuso, ahora no un gran pez. ¿Qué dispuso? Un gusano, hermano. ¿De qué tamaño son los gusanos? Más chiquitos que el dedo meñique de aquí, de la mano. Un gusano. Y dice que le dio un horario. Le dijo, tempranito en la mañana vas a ir a hacer una comisión porque le tengo que enseñar a Jonás que aquí el que manda soy yo. Le enseñó con un gran pez y dijo el pez bien obediente, fue y le dio nomás su tour y lo vomitó en la playa, pero luego le dice al gusano, y ahí estaba Jonás viendo al gusano. ¿Qué es un gusano, hermano? Es algo que nomás le da una aplastadita y lo deja ahí aplastado. Pero este gusanito obediente, le dijo el Señor, vas a ir al rayar el alba. Antes, en cuanto amanezca, vas a hacer acto de presencia. Y el gusanito, hermano, dice ahí que vino a atacar la planta, la calabacera donde Jonás estaba amparando debajo de los rayos del sol. Jonás estaba esperando que viniera el juicio de Dios para destruir a Nínive. Y entonces, como el sol le estaba calando mucho porque tenía así, como yo comprenderé, el foco, todo su esplendor, era calvito. Entonces se puso debajo de una calabacera que creció y dijo, wow, qué bendición, Dios está conmigo. Dice que se cubrió debajo de la calabacera, pero Dios le dio una orden a un gusanito. Llegó el gusanito y se empezó a comer la calabaza. La calabacera se la empezó a comer. Y entonces Jonás empezó a hacer sus muinas. Se apellidaba Bilis de la Muina. Jonás Bilis de la Muina. ¿Sabe qué es una muina? Cuando uno se exaspera mucho. El temperamento de Jonás era un temperamento ardiente. Yo no sé qué clase de temperamento tú y yo tenemos, pero lo que sí te puedo decir es que Dios lo puede modificar. Hay gente que dice, no, yo soy peor que un cerillo. Nomás le raspan tantito y encuentran fuego. Hay gente, hermano, que es TNT. ¿Sabe qué es TNT? Es de dinamita pura. Con la mecha cortita.
había visto, ¿verdad?, de mecha larga que se van y le corren todo el hilo hasta por allá y por allá lo prenden y se tarda en llegar. Cuando llega se hace la explosión. Pues hay unos que la tienen así como los cherry boom. ¿Nunca caló un cherry boom? ¿Tú sí has visto? ¿Sabes qué es un cherry boom? Así redonditos, con mecha cortita, que apenas si lo alcanza a aventar ya truena. Hay gente así, hermano, cherry boom. Rápido truena, tantito le mueven y la explosión se pone pesada. Me acuerdo que le pusieron a un bote de pintura pasivo, le metieron un cherry boom abajo, parecía un escopetazo, hermano. ¡Pum! Salió así volando de la explosión. Hay gente así, cherry boom. Sálvese quien pueda de una vez que se enoja, ni le muevas, porque es de carácter explosivo. Jonás era uno de esos. Y le llegó ahí el Señor y le dice, y todavía Dios le dice, Jonás, estás enojadito, deleitándose. A ver, le vamos a enseñar a Jonás que aquí el que sabe explotar soy yo. Pero no estaba explotando, le estaba diciendo, mira, Jonás, no te enojes. ¿Por qué te enojes? Estás enojado hasta la muerte. Contestándole hacia Dios. Hay gente que le echa pleito a Dios. Bendito Dios que ninguno de ustedes. Pero hay gente que le echa pleito a Dios. Se pelean con Dios. Y yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien se me murió. El Piolín, el canario de la casa. Y está peleando con Dios por un canario. Y su vida vale más que la del canario. Por el Piolín. Yo me acuerdo porque en la casa de mi mamá había un canario, le decían el Piolín. Mire, yo le voy a decir una cosa, pero uno no puede pelear con Dios. ¿Quién puede pelear con Dios y ser hallado victorioso? Si Él es Jehová de los ejércitos, no pierde ninguna batalla. Cuando llega el diablo, hermano, a hacernos ruido, a jalar las cobijas, Dios lo puede poner quieto. Lo único que tiene uno que saber es que tiene que rendir uno su temperamento con Dios. Al pueblo de Israel le tuvo que mandar al rey de Asiria, un cruel. Porque a veces, hermanos, nos enfrentamos con situaciones crueles en nuestra contra, porque Dios está enseñándonos que tenemos que quebrantar el corazón delante de Dios. Que no podemos ser hallados delante de Él haciendo berrinches ni corajes. Usted sabe que hay gente que se emberrinchina, se va a las iglesias. Y el Señor, hermano, deleitándose viendo el berrinche. ¿Y para dónde va? Pues que se vaya allá por Alaska a otra iglesia. Allá me lo encuentro, dice el Señor. Allá sigue el tratamiento. Porque no podemos huir de su presencia. Jonás creía que ni por estar dentro del pez se pudo escapar de la presencia de Dios. Pensó que debajo de la calabacera Dios iba a cambiar de parecer. Dios no va a cambiar de parecer a nuestro antojo, hermano. Nosotros tenemos que cambiar el antojo de Dios. Él se deleita en ver nuestro camino. Dice, mira, ¿para dónde va? Jonás, ¿para dónde iba? ¿Para dónde nosotros vamos? Vamos con Cristo. A su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces, miren, el verso 8 dice, sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y desfallecía, y deseaba con toda su alma morir. ¿Cuántos Jonáses hay aquí? Ni uno. No podemos anhelar nuestra vida a morir. Tenemos que vivir. Lo que Dios ofrece es vida eterna. Pero quien que se quite la vida va a poder ir a la vida eterna. La vida eterna está con Cristo. Entonces, mire, estaba él tan desesperado, tan enojado. Él decía que con toda su alma anhelaba morirse. Con toda nuestra alma tenemos que aprender a desear la vida de Dios. Dice, si me amas con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Hasta dónde hemos podido llegar a amar a Dios? ¿Con todas las fuerzas? Hermanos, que siento que ya no puedo, tengo muchos problemas. Con todas tus fuerzas. Un día yo llegué con Dios y le dije, Señor, ya no aguanto más. Pero angustiadísimo. ¿Y sabe qué me dijo?
tranquilito, sí puedes. Ni toda mi muina quise, ¿no? Ni para qué me quejo. Si dice que sí puedo, y yo creo que no puedo, y dice el Señor, sí puedes. Todavía puedes. Y yo dije, es que estoy no pudiendo en mi frustración, pero sí se puede en Cristo. Porque dice que en Él todo es posible. Si por ejemplo hubiera una persona que anhelara rehacer su vida, sí se puede. Aunque digas que nada me sale bien, el problema está en lo que está hablando. Sí se puede. Se pueden hacer nuevas todas las cosas. En Cristo, todas las cosas van siendo hechas nuevas. Oigan, le puede cambiar a uno la manera de reaccionar, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de sentir cuando uno rinde su corazón a Dios. Pero dice que lo tiene que entregar uno por completo. Ahora, en Juan, en el capítulo 21, verso 15, dice así. Y aquí también escuchamos en medio del servicio estas palabras. Y estas no me las estoy sacando porque como las escuché en el servicio, sino porque dio testimonio el Espíritu que estas palabras venían de su boca. Dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Por qué le tenía que decir que solamente si lo amaba lo iba a poder hacer? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Sabe qué es un cordero? No es un borreguito chiquito. Un cordero es un animal maduro. Así le llama Dios a los pastores. ¿Me amas? Apacienta a los pastores. ¿Y sabe cómo se apacienta un pastor? No porque le traiga dinero. Cuando lo ve venir a recibir la palabra de Dios, se apacienta el pastor. Está tranquilo. Padre, gracias que ya regresaron. Y Señor, yo pensé que ya te los había llevado en el arrebatamiento. Pero cuando uno los ve de regreso, descansa mi alma. ¿Por qué? Porque estábamos, Señor amado, ya no viene a la iglesia. Señor, ya se fue, ni siquiera dijo vaya. ¡Qué milagro que viene a la iglesia! Pues si yo soy de aquí, pero pues no se le nota. Casi no le veo. Pues cuando lo ve venir, gloria a su. ¿Cómo cree que salió el padre del hijo pródigo a recibirlo? Descansó su alma cuando lo vio de regreso, hermano. Un pastor se apacienta cuando ve venir a su iglesia. Dice, mira, Señor, ya vinieron los tuyos. Yo llegué con el Señor. Porque el viernes, déjeme decirle que yo necesitaba ser apacentado. Nomás con los que vinieron el viernes, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Cuánta gente vino el viernes? Santo su nombre. Yo llegué de madrugada con el Señor y le dije, Padre amado, ¿qué debo hacer? Ya les he hablado, ya les he dicho, ya les he predicado, ya les he repredicado, ya les he requete predicado de este tema. Y no siguen viniendo los viernes. ¿Qué pasa? Entonces me puso que fuera a la palabra. Entonces prendí mi computadora que tengo ahí en mi recámara, una computadorcita, y la prendí, abrí la Biblia y sale un pasaje en Isaías 45. Y lo empecé a leer. Y yo le dije, porque yo le estaba diciendo, Señor, pues si quieres que se cierre la iglesia, como tú quieras. Así se lo digo a usted. ¿Quieres que se cierre la iglesia? Tu palabra dice que cuando tú cierras, ni quien le mueva. Pero también tu palabra dice que cuando tú abres, ni quien la cierre. Así que tú dime. Y entonces me enseña el pasaje de Isaías. Dice que los moradores de ella van a decir, ensanchemos el lugar porque es muy apretado para nosotros. Y mis ojos lo ven al revés. Está muy grande el lugar como para llenarlo. Es lo que mis ojos ven.
Pero el Señor me dijo, van a decir los moradores, ensanchémonos porque está muy apretado y muy reducido el espacio para nosotros, necesitamos más lugar. Porque tus hijos vendrán de lejos y me dirás, ¿de dónde vienen estos hijos? ¿A qué hora los engendré? No les extrañe que uno de esos que se asoman en el Facebook o se asoman en el YouTube empiecen a sentir dirección de Dios para venir a llenar la casa. Porque dijo, serán traídos, cargados en brazos de ángeles, guiados por Dios, para que se llene su casa, para que busquemos un lugar más espacioso, no más reducido, porque yo ya le había dicho al Señor, si vuelve otra vez a no cumplirse la renta, voy a tener que entregar el salón de él. Santo, y la palabra que llega, yo digo, Dios mío, entonces tus planes no son mis planes, tus maneras de ver las cosas no son como yo las veo. Gloria a Dios. Yo tengo que aprender a no ser como Jonás. Tengo que aprender a creer lo que Dios indica, aunque los ojos miren lo contrario. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque veía lo que iba a salir más adelante de Nínive. Pero Dios le dijo, no, es que yo quiero tener misericordia de 120,000 personas que no saben cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Y también aparte de todo, ahí hay animales. Mire, a Dios le interesan hasta los animales, pues que son bien obedientes. El gran pez le obedeció, el gusanito también, la tempestad le obedeció, el mar le obedeció, el viento sofocante le obedeció. El que no le quería obedecer a Jonás. Oiga, qué tremendo. Porque los animales, por muy animales que son y por muy limpios que estén, no tienen el razonamiento que usted y yo tenemos. Oiga, qué tremendo. Entonces, si aún el viento y el mar y los animales le obedecen, ¿quiénes somos nosotros para resistirlo? Jonás tuvo que aprender. Y déjenme decirle, todos los hijos de Dios tenemos que aprender que el que manda es papá. Si Él dice se queda abierto, se queda abierto. Si Él dice se cierra, se cerró. Si Él dice para la iglesia, no se quede al fútbol. Yo no me quedé al fútbol. Me vine a la iglesia. Digo, que sea me llevo el color de la Copa Mundial. ¡Ah, su nombre! Gloria, gloria, gloria. No se me ponga triste. Mejor alégrese con el Señor. Alegrémonos y gocémonos en la presencia de Él. Póngase de pie. Le dije que no me iba a extender mucho hoy. Pero lo que sí le puedo decir es que Pedro tuvo que aprender una lección. Y le dijo el Señor, cuando eras joven ibas para donde querías. Pero cuando seas más viejo, otro te enseñará, irá aún a donde no quieras ir. Mire, quiere decir que a veces uno tiene que ir a donde uno no quiera, pero tiene que aprender uno a rendir su voluntad. Y al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que fue lo mejor que pudimos haber hecho en nuestra vida, que Dios nos llevara para donde Él quisiera. Amén. Si Dios te pone en tu corazón venir, aunque tengas otros anhelos, ponlo a Él primero y dile. Una vez llegaron unas personas conmigo y me dijeron, hermano, el próximo domingo no vamos a venir a la iglesia. Y yo le dije, bueno, está bien. Y me fui con Dios. Le dije, oye Señor, están viendo cómo están las cosas y no vienen a la iglesia, no van a venir a la iglesia. Y se fueron de vacaciones. Se les arruinaron las vacaciones, se regresaron a medio camino. Y cuando llegaron le dije, ¿qué pasó? Yo los hacía que no iban a venir ahora. No dices que se puso la cosa color de hormiga. Yo dije, gracias Padre amado. No les quería arruinar el viaje, pero pues era el tiempo de estar reunidos. Así que le tengo buenas noticias. Cuando le clamo así no me escucha. Para que usted se venga a la iglesia, le voy a tener que clamar a Dios. Y Dios, que es el que pone el querer como el hacer, podrá cambiar todas las cosas. ¿Se las cambió a Jonás? Que no nos la pueda cambiar. ¿Vio usted que no me la pueda cambiar a mí? Claro que sí. Vamos a ver.